mi ex esposo y sus adinerados padres me engañaron y maltrataron, considerándome solo una herramienta para bebés. Descubrí su engaño y, con la ayuda de otros empleados, encontré pruebas de sus abusos, lo que llevó a su arresto y condena a prisión. Me casé con David, nombre ficticio, de 25 años, hace un año, después de una relación de 2 años. Nos conocimos a través de mi prima, quien fue a la universidad con él y se hizo buena amiga de David. Él y yo venimos de familias muy diferentes, y todavía no sé cómo logramos permanecer juntos tanto tiempo siendo tan diferentes nosotros mismos. Para dar un contexto, mis padres son ambos agentes inmobiliarios y yo tuve una infancia normal. También tengo una hermana 3 años menor que yo, así que tampoco fui malcriada. No éramos demasiado ricos, pero tampoco éramos exactamente pobres. Estábamos en un punto intermedio. No fue lo mismo para David, quien nació con un ambiente de lujo. Era hijo único de su padre, Shaun, de 50 años. Y como Shaun era un magnate de los negocios, David era un mocoso totalmente mimado. Su madre, Naomi, de 48 años, era una socialité y no hacía mucho más que asistir a fiestas e ir de compras, principalmente porque no necesitaba hacer nada más. Eran literalmente sacados de una novela, y no de buena manera. Mis suegros eran ricos y arrogantes de la peor manera posible, y ni siquiera intentaron hacerme sentir cómoda cuando los conocí. En retrospectiva, se siente extraño que no pensara que su comportamiento era raro, pero estaba tan enamorada de David que ni siquiera me importaba cómo eran sus padres. Tampoco me importó el hecho de que exigieran que viviera con él una vez que nos casáramos. Simplemente acepté todos sus términos y condiciones porque quería casarme con David, y supuse que él también. Él fue mi primer novio serio, y antes de él, solo había tenido aventuras cortas con hombres que no eran serios conmigo o con hombres que no me importaban mucho. David era dulce, encantador y parecía el chico perfecto mientras salíamos, así que no pensé que hubiera nada malo en mudarme con mis suegros una vez que nos casáramos. Para ser justa, vivían en una verdadera mansión, y creía que tendríamos nuestro espacio personal a pesar del arreglo de vivienda. Sus padres también habían sido bastante amables conmigo antes de que nos casáramos, y esa fue otra razón para no cuestionar las cosas. Después de que dije que sí a su propuesta y acepté su arreglo, fueron mis suegros quienes parecían encantados y cubrieron el costo de toda la boda. Aunque mis padres habían dicho que no les importaría compartir el costo, mi familia y yo realmente pensamos que les agradaba mucho, e incluso discutimos largamente lo amables que estaban siendo conmigo. No teníamos idea de lo que vendría, especialmente con respecto a David, quien nunca había sido más que perfecto en mi cabeza. David y yo terminamos el contrato de arrendamiento de nuestro apartamento alquilado una semana antes de nuestra boda y nos mudamos con sus padres poco después de la boda. Los primeros días fueron bastante agradables, pero gradualmente las cosas comenzaron a cambiar para peor, y fue tan lento en los días iniciales que apenas lo noté. Sean como Naomi habían comenzado a volverse mucho más fríos conmigo y no eran tan civilizados en su forma de hablar como solían serlo antes. Ignorarían mi existencia si les convenía, y luego, si se sentían mezquinos, harían comentarios sarcásticos sobre mí y mi familia. David me dijo que no le prestara atención al principio y dijo que una vez que tuviéramos un bebé, eso consolidaría mi lugar en la familia y mis suegros cambiarían de actitud. Pero yo no estaba lista para tener hijos y quería esperar. Eso llevó a algunas discusiones y peleas entre nosotros, después de lo cual él comenzó a distanciarse de mí y no pasaba tanto tiempo conmigo como antes. Esto fue solo en los primeros 3 meses de nuestro matrimonio y ya habían comenzado a mostrar su verdadera cara. Pero yo, estúpidamente, seguía esperando que las cosas mejoraran eventualmente. Después de un par de meses, la presión para tener un bebé comenzó a crecer por todos lados y comencé a considerar seriamente volver a casa. Pero cada vez que le decía eso a David, él me decía que me amaba y que no soportaría vivir sin mí. Se convirtió en un círculo vicioso y yo estaba tan exhausta que incluso me atrasé en el trabajo. Ya había dicho que no a tomar la iniciativa en algunos grandes proyectos que me habían ofrecido y dejé que otros los manejaran porque no estaba segura de poder manejar la presión de mis suegros y el trabajo al mismo tiempo. Estaba en un lugar muy oscuro en ese momento y ni siquiera tenía la energía para luchar por mí misma cuando se trataba de David y sus padres y sus constantes regaños y burlas. Me rendí y lo acepté todo sin quejarme porque no me sentía lo suficientemente valiente como para decir una palabra. Y mirando hacia atrás, es una lástima que haya dejado que las cosas empeoraran tanto en primer lugar. Podría haberlo dejado, pero lo amaba. Y cada vez que quería irme, él jugaba la carta de te amo y no puedo vivir sin ti, lo que simplemente me hacía imposible irme. Ya me sentía débil, y eso solo me hacía sentir peor al siquiera pensar en irme cuando mi esposo insistía en que me amaba tanto. Estaba atrapada, por así decirlo. Esto continuó por un tiempo y probablemente habría continuado por más tiempo si no hubiera descubierto el engaño de David. Hace unas 3 semanas, estaba leyendo en la cama y David había salido a trotar. Había dejado su teléfono en la cama, pero después de un rato, escuché un zumbido de otra fuente, lo que me pareció extraño. Revisé el teléfono que estaba en su cama, y ese no estaba zumbando. Así que busqué por toda la habitación y localicé otro teléfono en su bolso de computadora portátil.
Nunca había visto ese teléfono antes, y tampoco conocía a nadie con el nombre de Jessica. Y me tomó unos segundos tratar de procesar lo que estaba presenciando. Me quedé con el teléfono e intenté desbloquearlo sin éxito. Así que decidí esperar a que David regresara a casa. Cuando regresó a casa, hablamos un rato y luego se fue a dormir. Después de que se durmió, usé su cara para desbloquear el teléfono y revisé los únicos mensajes que tenía en su teléfono, los de Jessica. Sus mensajes eran todos bastante explícitos y era obvio que estaba teniendo una aventura con esta señorita. Habían hecho varios planes para encontrarse y los habían llevado a cabo también. Por lo que parece, los mensajes se remontaban a casi 4 meses después de que apenas habíamos estado juntos poco más de medio año. Los mensajes recientes no eran muy coquetos ni lindos, sin embargo, y en su mayoría eran Jessica exigiendo una explicación por algo que había sucedido e insistiendo en que él me dejara o que hiciera lo que había prometido. David la había estado ignorando en su mayor parte, y probablemente por eso ella había llamado ese día. Mientras leía los mensajes, lo grabé todo con mi teléfono y hasta tomé capturas de pantalla y las envié a mi dirección de correo electrónico por si acaso. Luego lloré hasta quedarme dormida lo más silenciosamente posible porque la comprensión de que David me había estado engañando durante los últimos 4 meses finalmente me había golpeado y ya no podía contenerme. Lloré toda la noche. Pero a la mañana siguiente, estaba lista para confrontar a David sobre lo que había encontrado. Esperaba que lo negara o intentara que lo perdonara, pero para mi sorpresa, no hizo ninguna de esas cosas. Lo admitió y me dijo con mucha confianza que me había engañado con una empleada y que todos en la familia también lo sabían. Aparentemente, había querido contármelo, pero pensó que eso se interpondría en el camino de tener un hijo. Y no quería eso en ese momento porque sus padres lo estaban acosando para que tuviera un bebé y así tuvieran un heredero para la empresa lo antes posible. Ese era prácticamente mi único propósito como miembro de su familia, presentarles un hijo para que tuvieran a alguien que se hiciera cargo del negocio eventualmente, y por eso se había casado conmigo tan temprano. Según él y mis suegros, estos eran mis años de plenitud, y tendría que tener un bebé pronto. Ya era bastante malo que viniera de un entorno económicamente tan débil, lo menos que podía hacer por ellos era darles un hijo sano en el momento adecuado. Incluso tuvo la audacia de decirme que se estaba estresando debido a mi negativa a tener un bebé y la presión que sus padres le habían puesto, por lo que había tenido una aventura y había sido honesto con su familia al respecto. Así que no había necesidad de que me enojara tanto ya que a sus padres no les importaba. Jessica era solo su alivio del estrés. Pero al final del día, yo era a quien amaba y yo era su esposa, así que no tenía que preocuparme. Después de decirme todo ese disparate, se fue a trabajar ese día sin siquiera esperar una respuesta porque pensaba que esto era un comportamiento totalmente normal. Empaqué mis cosas justo después de que se fue y me escabullí de la casa para regresar a la casa de mis padres, donde les conté todo una vez que llegué. No tenía ni idea de cómo era mi vida en casa de mis suegros porque nunca les había dicho por miedo a que hubiera un montón de dramas y les decía la verdad sobre cómo me trataban mi esposo y mis suegros. Después de enterarme del engaño, me di cuenta de que no tenía sentido contenerme más y lo solté todo. Mis padres me apoyaron mucho y de inmediato me pusieron en contacto con uno de sus amigos que tenía un hijo, un abogado de divorcios. Le dije a David que necesitaba tiempo para pensar y que viviría con mis padres por un tiempo y él lo creyó. Mientras tanto, tramité los papeles de divorcio con mi abogado y en 3 días le entregaron la notificación. Él no lo vio venir porque no le había mencionado nada sobre el divorcio incluso después de enterarme del engaño. Así que definitivamente se sorprendió el día que le entregaron la notificación y vino directamente a casa de mis padres. Pensó que podría argumentar para volver a mi vida. Pero, en mi cabeza, nuestra relación había terminado y yo lo había aceptado. Así que sus argumentos fueron inútiles. Volvió a casa decepcionado de que no me quedara con él a pesar de su engaño, lo que solo demuestra que realmente me veía como una persona sumisa a la que se podía mandar todo el tiempo y que me quedaría de todas formas. Al día siguiente, recibí una llamada de mis suegros y Naomi me dijo que pagaría por lo que le había hecho a su hijo porque aparentemente había estado miserable una vez que se dio cuenta de que no regresaría. Me dijo que había hecho llorar a su hijo y que por eso se asegurarían de que fuera absolutamente destruida en la corte. Les dije que podía manejarlo y luego los bloqueé, pero eso era solo hablar por hablar. Sabía que eran personas ricas e influyentes, así que buscar pleito con ellos no era exactamente lo mejor para mis intereses. Después de reflexionar un par de días, decidí dar un salto de fe y ponerme en contacto con Jessica. Recordaba que no se habían llevado bien en el pasado reciente, a juzgar por sus mensajes, y esperaba que ella estuviera dispuesta a ayudarme. Después de mucho investigar, descubrí que Jessica era en realidad una empleada donde David trabajaba. Saúl era el fundador y CEO de la empresa, y David era el CEO de la misma compañía. Jessica trabajaba bajo David, lo que descubrí en su sitio web. Una vez que encontré su cuenta de redes sociales, decidí enviarle un mensaje de texto y pedirle que nos encontráramos porque no creía que esas cosas fueran apropiadas para discutirlas por mensaje. Ella accedió y nos reunimos en un café cercano hace aproximadamente una semana.
Ella era un par de años mayor que nosotros, muy atractiva y soltera, así que no fue una gran sorpresa que David la hubiera elegido para tener una aventura. Se disculpó conmigo por arruinar mi hogar, pero también dijo que no era personal, y la única razón por la que se había involucrado con David era porque él fue quien inició la aventura y le había prometido una gran promoción y aumento si ella accedía. Así que, para ella, fue principalmente la codicia y la ambición lo que le permitió olvidar que David era un hombre casado y continuó la aventura con él. Y para David, fue solo un desahogo del estrés. Ella me dijo que había seguido trabajando incluso después de que la aventura terminó hace aproximadamente un mes porque la promoción que le habían prometido terminó yendo a otra empleada que también era mujer, lo que la había llevado a creer que probablemente no era la única persona con la que David estaba involucrado en la oficina. Ella había estado tratando de vengarse de David enviándole mensajes de texto a su teléfono secreto que él solía esconder de mí manteniéndolo apagado junto con su computadora portátil. Pero el día que me enteré, probablemente se le había olvidado hacerlo. Jessica me confesó que había estado tratando de chantajearlo para que la promocionara, o de lo contrario revelaría la verdad y terminaría nuestro matrimonio. Así que, o él me dejaba a mí mismo o ella lo arreglaría por él. Desafortunadamente, las amenazas no tuvieron ningún efecto en él. Porque en el fondo, ambos sabían que él tenía demasiada influencia y no iba a dejarse intimidar por una empleada común. Ella sería quien pondría en peligro su futura carrera si hablaba. Y por eso tuvo que seguir trabajando en silencio a pesar de saber lo que hizo, porque tenía miedo de perder su trabajo si decía algo en su contra. Mi mensaje de texto le había dado algo de esperanza y por eso había aceptado reunirse conmigo para que al menos pudiéramos idear algo para lo siguiente. Le expliqué mi versión de la historia y luego decidimos que por ahora lo mejor para ella sería presentar una denuncia ante la policía para asegurarnos de que esto quede en su expediente y ponernos en contacto con las otras empleadas de la oficina para averiguar si él estaba involucrado con alguna de ellas o no. Después de unos 4 días, me dijo que había hablado con la mayoría de las empleadas con las que trabajaba y la mayoría de ellas dijeron que David les había ofrecido tratos similares, insinuando ascensos si aceptaban sus términos. Muchas de ellas lo habían rechazado, pero otra mujer, la que había sido ascendida, nos dijo que había tenido una aventura no solo con David, sino también con Shaun. Y cuando se enteró de que Jessica estaba a punto de recibir la promoción por encima de ella, se presentó en su casa para confrontarlos en persona. Yo no estaba en casa en ese momento y había estado fuera con algunos de mis amigos, así que no presencié este incidente personalmente, pero ella me dijo que cuando confrontó a los dos hombres, Naomi la había atacado físicamente y la había abofeteado sin sentido. La había inmovilizado en el suelo con la ayuda de Shaun mientras David les gritaba que se detuvieran, pero en realidad no hizo nada para detenerlos físicamente. La habían lastimado bastante, y ella se fue a casa con arañazos y moretones por todas partes debido a lo viciosa que había sido Naomi mientras le gritaba como loca y la acusaba de ser una destructora de hogares sin moral. Una vez que llegó a casa, llamó a David y le dijo que iba a quejarse a la policía, pero él la pacificó y le dijo que se aseguraría de que obtuviera la promoción que merecía siempre y cuando mantuviera los asuntos en secreto. Así que, a cambio de eso, ella aceptó. Pero incluso ahora, Shaun había continuado abusando verbalmente de ella y tratándola como basura cuando no había otros empleados cerca. Ella se había mantenido en silencio por la misma razón que Jessica, porque sabía lo poderosas que eran estas personas y no quería buscar problemas para sí misma sin razón alguna. Además de eso, tampoco tenía ninguna prueba del ataque en sí, así que no podía salir y acusar a Naomi porque sabía que la destruirían. Cuando dijo eso, finalmente recordé algo que había hecho hace mucho tiempo, cuando David y yo habíamos empezado a discutir sobre cuándo tener un bebé. Cuando no había nadie en casa, ni siquiera la ama de llaves, había hecho instalar cámaras de CCTV con grabadoras en cada habitación de la casa porque soy una persona generalmente paranoica. Y las cosas estaban tan mal en ese momento que había empezado a considerar el divorcio, pero no me había ido. Había instalado las cámaras para tener pruebas del tipo de maltrato que estaba sufriendo para facilitar el divorcio. Pero luego lo había olvidado porque las cosas estaban muy mal. Cuando me dijeron que ella no fue a la policía porque no tenía pruebas del ataque, decidí finalmente iniciar sesión en el sistema y revisar las imágenes de la fecha que había mencionado. Y afortunadamente, las cámaras habían capturado cada detalle. Fue horrible ver a Naomi atacarla mientras aún la ayudaba y mi esposo simplemente se quedaba haciendo lo mínimo, pero sin molestarse en intervenir físicamente. Sabía que eran personas horribles, pero esto era demasiado para que incluso yo lo soportara. Y hasta hablar de esto ahora mismo me hace sentir muy incómoda. Una vez que encontré las imágenes, se las reenvié a las dos mujeres y les dije que fueran a denunciar todo a la policía, lo cual hicieron. Y hace unos días, mi esposo y mis suegros fueron arrestados por las cosas que habían hecho, y no podría haber estado más feliz al respecto. Fue el abogado de David quien me llamó y me lo dijo porque aparentemente David había dicho que quería hablar conmigo. Todos estaban detenidos en prisión hasta que comenzara el juicio, pero yo no tenía intención de ir a visitarlo. Cuando le dije a su abogado que no me interesaba volver a verlo, el hombre literalmente arremetió contra mí y me llamó todo tipo de nombres degradantes. No fue sorprendente porque David y su abogado eran en realidad amigos de la infancia, pero que él se tomara las cosas tan personalmente fue un poco sorprendente para mí.
Me acusó de usar y manipular a los compañeros de trabajo de David para que me fuera más fácil obtener lo que quería en el acuerdo de divorcio, lo que me hacía tan mala como él, o incluso más, ya que yo también estaba usando a la gente para mi propio beneficio. No supe qué decirle, así que simplemente colgué sin discutir. Pero ahora que lo pienso, sí tiene cierto sentido. Después de todo, empujé a Jessica, a la otra mujer y a Dios sabe cuántos otros empleados a algo que definitivamente afectaría su futuro y sus carreras, todo porque no quería que mi divorcio saliera mal, y tenía demasiado miedo de enfrentarme a mis suegros yo sola. Sigo intentando convencerme de que todo saldrá bien para todos los involucrados, pero no lo sé con certeza. Y así, si las cosas no van bien para Jessica y los demás, esa será mi culpa, y nunca podré perdonarme por ello. Por otro lado, tampoco creo que sea malo que estén en la cárcel en este momento porque todos son personas bastante problemáticas y no merecen andar libres porque no se sabe a quién podrían arruinarle la vida después. Podría hablar de esto con mis amigos y familiares, pero ellos se pondrían de mi lado. Y por eso he recurrido a Reddit para obtener un veredicto honesto e imparcial. ¿Soy yo la idiota por presionar a los empleados de mi esposo para que lo denuncien y así tener más influencia sobre él para nuestro próximo acuerdo de divorcio? Actualización 1. No esperaba que esta publicación se hiciera viral como lo hizo y el apoyo ha sido abrumador. Así que me he tomado mi tiempo para procesar las cosas. También estoy pasando por un divorcio en este momento, así que las cosas han sido bastante complicadas. Sin embargo, he estado revisando los comentarios y los mensajes que me han enviado, y estoy realmente agradecida por sus amables palabras. Me facilita mucho lidiar con mi vida actual. No sé cuánto tiempo tomará este proceso porque en este momento todavía estamos en las primeras etapas de las negociaciones para el acuerdo y la pensión alimenticia, pero tengo la esperanza de que las cosas se vuelvan más fáciles y mejores lenta pero seguramente. También está el juicio en curso sobre David, donde bastantes ex empleados también han salido y han hablado en su contra. Es bastante aterrador que estas cosas sucedieran y yo no tuviera ni idea. Mi prima, quien me lo presentó, se enteró de esto en las noticias locales y se acercó a mí para disculparse por haberme presentado a un hombre tan horrible y una familia aún peor. Jessica me ha mantenido al tanto del juicio y las cosas no se ven muy bien para ellos en este momento. Podrían enfrentar entre 3 y hasta 5 años o más. Es una locura como David, a pesar de la situación en la que se encuentra, todavía ha logrado sacarme de quicio durante las negociaciones. Se realizan en línea porque me niego a ir a verlo en persona. Él no se lo merece y siempre se empeña en decirme que me amaba y que yo arruiné su vida. Como, no, tú arruinaste tu propia vida al engañar a tu esposa y ser un pervertido. Eso no es mi culpa. Es difícil en este momento, pero estoy tratando de seguir la corriente. Actualización 2. Es definitivo. El juez dictaminó que David y sus padres irían a la cárcel por 3 años. Él pudo zafarse de un castigo más estricto porque al menos las relaciones fueron consensuadas, aunque en esencia seguía siendo explotación de sus empleados. También tendrá que pagar una suma enorme a todas las mujeres que hablaron y testificaron en su contra. Y eso definitivamente afectará significativamente su saldo bancario. No sé cómo eso afectará mi acuerdo y mi pensión alimenticia, pero supongo que lo sabré pronto. Por ahora, estoy feliz de que vaya a enfrentar el castigo por todo lo que les hizo pasar a estas mujeres. Se lo merece totalmente y mucho más, si soy honesta. Actualización 3. Hola a todos. Bueno, he vuelto después de mucho tiempo y supongo que la gente se ha estado preguntando qué me pasó. Las cosas han mejorado desde que mi divorcio se finalizó hace unas 6 semanas. David y sus padres tuvieron que vender todos sus bienes para poder pagar y compensar a sus víctimas. Yo también recibí la cantidad que había pedido en el acuerdo, y la pensión alimenticia se pagará en cuotas durante los próximos 2 años. No estoy segura de si podrá pagar la cantidad total, a juzgar por el estado de su empresa. Sus acciones han estado cayendo constantemente desde que se conoció la noticia de su arresto y no han logrado recuperarse desde entonces. Aunque su junta directiva ha puesto a otras personas a cargo para reemplazar a David y Sam, es muy posible que quiebren y cierren, lo cual sería triste para los demás empleados, pero siempre pueden encontrar otros trabajos donde no tengan que trabajar para tipos repugnantes como estos. Espero que su empresa cierre y quiebren, para ser honesta. Sí, no recibiré mi pensión alimenticia, pero aún así valdrá la pena. Por ahora, solo me estoy enfocando en reconstruir mi propia carrera y mi vida. Estoy yendo a terapia, al gimnasio y simplemente tratando de vivir mi vida como quería antes de que David apareciera y lo arruinara todo.